Desde Argentina, Marilea, ¿qué tal? Pablo Vicente te saluda junto a Belén Martínez y Gabriel Pulvirenti. Mucho gusto, un placer estar con ustedes compartiendo pues esta situación que actualmente está viviendo en Nicaragua. ¿Y cómo Mucho está todo gusto. ahí en Nicaragua? Contanos, Marilea. Bueno, en Nicaragua el 18 de marzo comenzó o se dio el primer caso de coronavirus y a partir de esa fecha pues las organizaciones de sociedad civil han jugado un papel importante en hacer una campaña para evitar el contagio, producto de que el gobierno actual no tiene una política de salud para evitar el contagio masivo de los ciudadanos de Nicaragua. Bien, ¿y qué es lo que está sucediendo con la cantidad de casos que hay, tal vez un poco no aceptados o tapados, ¿no?, por las autoridades, lo que lleva a las familias a tener que, por ejemplo, hacer sepelios durante la madrugada? Después de la noche hay mucha actividad, por ejemplo, de entierros. Sí, lo que pasa es que la política del gobierno actualmente es no visibilizar el contagio masivo que existe actualmente en Nicaragua, producto de que no tiene una política para evitar el contagio. Claro. Esto ha promovido o ha provocado de que muchos ciudadanos pues nos contagiemos y estamos expuestos a todos los días en la calle a contraer el virus, y Nicaragua no tiene la capacidad técnica ni financiera para solventar o resolver el problema de salud de Nicaragua. Y bueno, ha sido una política del Estado o una forma del Estado de poder maquillar y ocultar la información verídica en Nicaragua. Por eso es que se dan esas situaciones de que los hospitales, los centros de salud y las autoridades del Ministerio de Salud hacen entierros nocturnos en todos los diferentes lugares de Nicaragua, en todo el territorio nacional. Se dan esos entierros nocturnos, pues porque precisamente no quieren que los ciudadanos nos demos cuenta la cantidad de personas que están muriendo por el COVID-19. Marilea, ¿hay algún tipo de reacción de la población contra estas políticas, contra este ocultamiento de la información, de los datos de parte de la clase política, o todavía está bastante atenuado? Bueno, las organizaciones de sociedad civil desde el principio han tomado pues medidas y han hecho un llamado a la oposición, por decir así, o a las autoridades competentes para que haya una campaña visible, ya sea radio y televisión, para evitar el contagio, pero realmente no es del interés del gobierno realizar dicha campaña, porque son ellos los que promueven el aglutinarnos, porque ellos hacen ferias, hacen fiestas públicas en las alcaldías, en las plazas públicas, y eso pues a las organizaciones de sociedad civil que desde el primer momento estamos pues visibilizando campañas para evitar el contagio, entra en contradicción con, con lo que hace el gobierno y el llamado que las organizaciones de sociedad civil están haciendo. Principalmente en este momento, que producto de que no hay esta política de Estado para evitar el contagio, asociaciones de médicos, enfermeras y personal capacitado técnico de salud se han organizado precisamente para hacer un llamado a la población de evitar el contagio masivo, pues de estar en lugares públicos, hay que permanecer en la casa, con todas las recomendaciones hechas por la OPS. Y casualmente ayer la Asociación de Médicos llamó a los ciudadanos, inclusive le hizo un llamado al gobierno y a todas las instituciones del Estado a que se haga esa cuarentena. Existe una cuarentena desde el 18 de marzo en Nicaragua que llamó las organizaciones de sociedad civil, una cuarentena
cívica, una cuarentena voluntaria. Se ha cumplido, pero necesitamos más armonía entre la sociedad civil, entre la empresa privada y el gobierno a que llamen a la población para evitar el contagio masivo. Ha sido las organizaciones de sociedad civil más estas redes y asociaciones de médicos han sido muy importantes actualmente para evitar el contagio. Nicaragua actualmente hay un problema político-social que ha venido a fortalecer, por decir esta palabra, a que la pandemia explote, pues. Claro. Y eso nos ha permitido a nosotros los ciudadanos, pues, estar en una incertidumbre, porque no hay una política de Estado, no hay condiciones en el Ministerio de Salud, las condiciones no son suficientes para dar la solución de salud que exige el pueblo ahorita. ¿Y la falta de política de Estado, vos crees que se debe a simplemente ocultar o a no querer reconocer esta falta de capacidad de respuesta? ¿O entra también en esta falsa dicotomía entre economía y salud que hay en algunos lugares del mundo? Bueno, sí, creo que el problema que existe actualmente es no querer aceptar de que el gobierno no tiene la capacidad técnica para darle solución al problema de la pandemia actualmente en Nicaragua. Ellos maquillan los informes nacionales e internacionales, pues porque realmente ellos no aceptan de que realmente no tienen la capacidad para enfrentar la pandemia. Pues una política equivocada, pero que nosotros, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos, los grupos más vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas y la gente más empobrecida, y que realmente también necesitamos la armonía de la empresa privada, de que nos apoye a las organizaciones de sociedad civil a exigir realmente al Estado y que se obliguen a que den una cuarentena para evitar el contagio masivo y, por supuesto, tener un resultado espantoso, porque realmente en Nicaragua van a morir muchos ciudadanos si no hay esa campaña para evitar el contagio. Perfecto, Marilea, gracias por este contacto, por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Marilea Reynosa es periodista, estaba en Nicaragua contándonos cómo es la realidad de ese país en este periodo de pandemia que está atravesando el mundo.